Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas chicas. Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Uy, se ha ido esto. Un segundillo. Se ha ido la luz. A ver. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Deberíais, ¿no? Supongo que sí. Todo bien. Bueno, última clase, ya me estáis mandando las últimas revisiones, todo retocándolo, puliendo las 4 cosillas que quedan, ¿vale? Y nada, hoy pues vamos a cantar un poquito. Tengo que subir, que se me ha olvidado, vamos, no he tenido mucho tiempo esta semana de subiros la exposición, pero bueno, como tenéis hasta el día, no sé si hasta el día 30 o 31, creo que os comentó Alicia para entrar a la plataforma y demás, pues justo el martes cuando volvamos del puente, os dejo la exposición ahí para que la descarguéis también de la situación de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a ver hoy la última clase, vamos a hablar un poquito del hilo conductor, de esto del storytelling ya lo estuvimos viendo, que no sé por qué lo he cargado. Me refería aquí al hilo conductor, ¿vale? Cómo elegir un buen hilo conductor. Os voy a hablar un par de cosillas de la inteligencia múltiple, porque también quiero hablaros de una metodología de los paisajes de aprendizaje. Y finalmente, pues, como todavía no sabemos si habrá o no habrá debate en esta convocatoria, bueno, pues he sacado algunas preguntillas por si hubiese, en el caso de que hubiese debate, pues, cómo responder y demás, y dejaros pues un tiempo para duditas y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta última clase.
Un momentito que relleno mi botella de agua. Y nada, empezamos por el hilo conductor, ¿no? Estuvimos hablando, pues, del tema del storytelling, del guión y todo esto, ¿vale? Podemos explicarle al tribunal que escogemos un determinado hilo conductor, pues, porque ya conocemos a nuestro alumnado, conocemos sus gustos, conocemos sus preferencias, ¿no? Sus motivaciones, sabemos qué es lo que va a llamar su atención de cara a sacar el máximo rendimiento al aprendizaje. Entonces, bueno, el hilo conductor es un tema que le da continuidad a la exposición oral de la programación didáctica, o en este caso de la situación de aprendizaje. Si nosotros nos ponemos en la piel del tribunal, es un poco aburrido, ¿no? El escuchar a uno tras otro, a un opositor tras otro, explicar siempre lo mismo. Quizá el principal obstáculo que encontramos en la oposición con la exposición es que el documento es un documento largo, complejo, en ocasiones con mucha terminología técnica y en consecuencia suele hacerse pesado tanto elaborarla como en el caso del tribunal escucharla. Por ello, recurrir a un hilo conductor permite realizar una exposición, una defensa de la programación y de la situación de aprendizaje o de la unidad didáctica mucho más atractiva. Lo que buscamos es tener enganchado al tribunal, recordar lo que os decía de que la oposición es una especie de Got Talent o de Tú sí que vales, y cuenta tanto que no cuenta tanto lo que sepa, sino como se lo vendamos al tribunal. Entonces, el hilo conductor no solo está relacionado con la exposición de la situación de aprendizaje o de la unidad didáctica, sino que lo introducimos dentro, en el caso, ahora que estamos hablando de la unidad o de la situación de aprendizaje, pues los vamos introduciendo dentro de lo que sería esa situación de aprendizaje o esa unidad didáctica que vamos a exponer en consecuencia con el hilo conductor que engloba a ese conjunto de la programación, a ese conjunto de las 12 o de las 15 situaciones de aprendizaje. Si a mí me preguntasen, oye, ¿qué es un hilo conductor? Bueno, pues una de las muchas respuestas que podría dar es que es una temática o es un centro de interés que vertebra un conjunto de situaciones de aprendizaje con el fin de hacer más motivadora, más funcional las actividades de enseñanza y aprendizaje. Una vez más, se pone de manifiesto lo que tanto hemos hablado a lo largo del curso sobre qué tenemos o debemos de partir de las motivaciones, de los intereses de nuestro alumnado. Si con el hilo conductor no logramos que se motive, pues de poco sirve que hayamos elegido esa temática. Hay compañeros, hay maestros que dicen, oye, yo es que domino mucho sobre tal temática, tengo una unidad, una situación de aprendizaje que es la caña, una serie de actividades brutales, pero se da el caso que no acabo de conectar con los alumnos. No están motivados, no están interesados en esta situación de aprendizaje o en esta unidad didáctica. Entonces tenemos que encontrar, por tanto, ese equilibrio entre que yo conozca muy bien el hilo conductor y, por otro lado, intentar hacer una serie de secuencias de actividades para motivar a nuestro alumnado y que le vea sentido a esto que están trabajando y a eso que están aprendiendo. Otro aspecto interesante u otro aspecto importante a la hora de tener en cuenta en la elección de nuestro hilo conductor es que nos tiene que ayudar a darle significado y ser funcional. Si os acordáis, cuando hablamos del ABP o de la evaluación formativa, ¿no? Poníamos el ejemplo ese del GPS, de la brújula. El alumnado, cuando sabe el destino y las alternativas para llegar a esa meta, va a funcionar mucho mejor. Por tanto, el hilo conductor es fundamental para conectar con nuestro alumnado, o en este caso con los miembros del tribunal, ¿no? Y es por esto que no vale cualquier hilo. Es necesario que tenga una serie de características, que vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Que esté adaptado a la realidad del alumnado, que sea cercano a sus intereses. Si esto no es así, el alumno va a desmotivarse. De esta manera estamos conectando el hilo conductor con la normativa en relación a lo que habla de partir de los intereses que mi grupo de clase tiene y que se pueda aplicar esos saberes aprendidos a su realidad cercana. Debe de ser coherente con los contenidos de las situaciones de aprendizaje, con esos saberes básicos que vamos a trabajar.
tiene que cumplir la función de adaptabilidad, ¿no? Que se adapte a los elementos curriculares de nuestra programación, es decir, que sea plástico. Y luego que esté asociado a una situación en la que los alumnos sean los verdaderos protagonistas. Y por último, la originalidad, ¿no? Que sea especial, que sea genuino. Se va a mostrar como algo único donde ellos tienen el verdadero papel principal. Y no debemos de olvidar que se trata de cautivar, de emocionar al alumnado o al tribunal, conectando el hilo conductor a los saberes, a los contenidos y haciendo de nuestra unidad didáctica o de nuestra situación de aprendizaje pues una propuesta única e inigualable, ¿no? O al menos es lo que pretendemos. El hilo conductor debe estar relacionado con, por supuesto, la situación de aprendizaje, ¿no? Dando sentido al proyecto principal. Y es por esto que existen dos grandes apartados en los que nosotros podemos introducir, relacionar nuestro hilo conductor. Uno sería en el apartado de los contenidos de los saberes básicos, conectando esos contenidos y esos saberes y organizándolos unidos a partir de esa propia estructura. Y otro en el apartado de la metodología, ¿no? Siendo la base para el aprendizaje basado en proyectos, en retos, en la resolución de problemas. Entonces ahí pues, podemos hablar de este hilo conductor. Incluso también, pues, por supuesto, tiene cabida en la justificación, tanto de la programación o en este caso de la situación de aprendizaje. Podemos hablar de ese hilo conductor. Y vamos a ver cuáles son esos pasos que nos llevan a la elaboración y a la elección de un buen hilo conductor. Estamos cansados de escuchar por activa y por pasiva que la unidad didáctica, la programación o la situación de aprendizaje tiene que ser atractiva para el tribunal. Pero a veces eso puede ser difícil y puede llevarnos un poco a desesperarnos. Estamos pensando en ideas, que sean motivantes, que sean llamativas, que nos ayuden a marcar esa diferencia y estamos estancados y no sale nada. Nos desesperamos, nos agobiamos y lo vemos todo negro. Pero bueno, tranquila que de ahí se sale. Lo importante es mantener la calma porque no es tan complicado como parece, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué pasos deberíamos de seguir. Lo primero, elegir una temática, no un tema. Vamos a buscar uno que guarde relación pues, con ese eje vertebral de mi programación didáctica o de mis 12 o mis 15 situaciones de aprendizaje o unidades didácticas. Y puede que al principio nos cueste un poco pues, llegar a ese fin. Podemos hacer una tormenta de ideas, podemos ir anotando las que se nos ocurran, pero tampoco debemos agobiarnos con esto y atascarnos en este paso porque es el menos importante. A veces pasamos días y días pensando en el tema perfecto y realmente no os esforcéis en demasía porque el tema perfecto no existe. Todo depende del tratamiento que hagamos después de ese tema, del enfoque que le demos. A veces un tema que a priori no es muy atractivo, podemos sacarle un partido brutal. Entonces, una vez que tengamos definido el tema, llega el momento de darle forma. Ahora ya estamos seguros de que es lo que quiero abordar en este tema principal, en este tema central, y es hora de enlazarlo con la situación de aprendizaje o con la unidad didáctica. Y aquí es cuando viene la gran pregunta. ¿Cómo? Bueno, pues lo primero, debéis de entender y tener en cuenta que esa unidad o esa situación de aprendizaje es un conjunto de bloques y que el tema central es el hilo conductor. Tenemos la intro, tenemos el análisis del entorno o del centro, si hablamos de la programación o del alumnado, esa concreción curricular de mi situación de aprendizaje, la transposición didáctica, si establecemos, pues no sé, relación con otros aspectos como la efeméride o la interdisciplinaridad, familias, lo que sea, ¿no? Lo que hayáis puesto en vuestra situación de aprendizaje, la atención a la diversidad, principios DUA, como digo, lo que sea. Por eso, al comenzar la exposición de la situación de aprendizaje, deberíamos de introducirlo y explicarle al tribunal por qué he elegido este tema y por qué no otro, ¿no? Entonces, bueno, podemos guiarnos con una seguidilla de preguntas tipo, pues, por ejemplo, ¿qué beneficios tiene en los niños que aprendan esto? ¿O qué características tiene enseñar dicha temática? ¿O qué recursos innovadores hay en este tema que otro no tenga? Lo que viene siendo dar sentido a la programación de mi situación de aprendizaje o de mi unidad didáctica. Y una vez acabado, solo tenemos que leerlo todo, ver si tiene coherencia, sentido, si nos gusta,
que nos sentimos cómodos para desarrollarlo y explicarlo al tribunal, pues adelante. Cuando algo se hace con interés, con motivación, con sentimiento, no hay nadie que pueda defenderlo mejor que vosotras, ¿no? Es vuestro trabajo, es vuestra ilusión y eso solo podéis hacerlo vosotras. Por eso también os comentaba el que es importante que hagáis vosotras vuestra programación, vuestra situación de aprendizaje y vuestro discurso, porque vosotras sabéis cómo lo habéis elaborado y nadie mejor que vosotras quien le va a dar ese sentido y esa coherencia a la hora de exponerlo, ¿vale? ¿Qué debe de aportar mi hilo conductor a mi unidad o a mi situación de aprendizaje? Bueno, en primer lugar, debe de ser algo original, ¿no? Creo que es una condición indispensable el salirse de lo tradicional. Hay que tener en cuenta que el tribunal es una persona como nosotras, un docente que lleva poco o que lleva mucho tiempo en el aula y que está pues cansado o cansada de escuchar siempre lo mismo. Necesitan algo nuevo, algo que les despierte ese interés, que los saque de la monotonía, que es pues el escuchar una tras otra opositora en esta defensa oral en el proceso selectivo en el que estáis inmersa. Yo siempre os digo lo mismo, que al final, una vez más os recalco que hay que marcar la diferencia, que esto es una especie de tú sí que vales y que la mayoría de opositores van a sonar igual, van a hablar de lo mismo y por tanto si vosotras hacéis lo mismo, se van a plantear por qué os van a elegir a vosotras en lugar de a ellos. Entonces hay que buscar algo que os permita marcar esa diferencia, que os recuerden y siguiendo con el ejemplo del Got Talent, pues que os den el pase de oro. Otra característica, perdón, es que sea coherente. Como hemos mencionado anteriormente, todo debe de ir enlazado con un tema, pues, que elijamos una temática y luego la siguiente unidad didáctica vaya por otros derroteros, ¿no? Que no tenga absolutamente nada que ver. Entonces, debemos de centrarlo en nuestro grupo de alumnos, en el nivel para que se encuentre, ¿no? Un hilo conductor, un tema que esté adaptado al nivel. Por ejemplo, para un tercer ciclo no vamos a elegir un hilo conductor que hable de Peppa Pig, ¿no? Quizás sería demasiado infantil para este nivel. Luego, controlar en el tema, ¿no? Cuando estéis eligiendo la temática, pues pensar en que debéis ser capaces de defenderlo perfectamente, de dominarlo, de hacerlo único. Y solo de esa manera vais a conseguir llamar la atención y sobresalir entre los demás compañeros. Llevarlo a la realidad, ¿no? A esa realidad de la clase, a la realidad del aula. Es importante que no nos pongamos unas metas que a día de hoy pues, sean inalcanzables en nuestra clase, ¿no? Porque quien nos corrige, quien nos evalúa, está todo el día impartiendo docencia, sabe de los materiales que se puede contar, del personal de los que disponemos o de los pocos o muchos recursos que se pueden encontrar en un colegio. Entonces, dentro de lo irreal que es esta oposición, pues vamos a ser coherentes y a plantear cosas que se puedan llevar a cabo. Hoy revisaba una programación de una compañera que me ponía que el centro pues, era un centro en el que, o el entorno de las familias que formaban parte de esa comunidad educativa, pues era un entorno medio bajo, que había asentismo, que las familias tenían pocos recursos. Ya que tenemos la opción de elegir, vamos a elegir algo que sea más positivo, ¿no? Que las familias estén implicadas y que una clase pues media o media alta, pero no me pongáis una clase baja porque luego eso a la hora de plantear actividades complementarias o de que las familias se muestren colaborativas y participativas puede influir. Y luego, otra característica importante es que refleje la ilusión, la pasión y la motivación por querer ser docentes, de ser maestros. De esta forma, vaya a ser capaces de reflejarlo, de transmitirlo al tribunal, de manera que esa exposición, esa defensa va a ir tomando color y ven reflejado en vosotros mismos esa ilusión que ellos tenían y que algunos mantienen, otros menos, pero como digo, esa ilusión que ellos tenían cuando empezaron en el mundo de la docencia, ¿no? Que ese discurso se llene de luz frente a los opositores que no han sabido pues, demostrar esa ilusión o esa pasión. Respecto a las recomendaciones para la elección de un hilo conductor, bueno, ¿qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de seleccionar el hilo conductor? Bueno, yo voy a lanzar 3 o 4 recomendaciones para la elección y la elaboración. La primera de ellas es que busquéis un hilo conductor que no esté acotado. Es decir, buscad un hilo conductor que nos dé alternativas, que nos den diferentes propuestas de juegos, de actividades, variantes. De esa manera va a ser mucho más fácil
enlazar unas actividades con otras. Luego buscar un nombre llamativo, ¿no? No seáis de esos opositores que ponen, pues, por ejemplo, para el nombre de una unidad, de una situación de aprendizaje, de educación física, jugamos al baloncesto. Ser más originales, ¿no? Y esto lo extrapolo al hilo conductor. Buscar algo, pues, no sé, siguiendo como esta de educación física, del baloncesto, pues, como Pau en la NBA o cualquier cosa que se ocurra, menos un nombre con tan poco jugo. No me pongáis en lengua extranjera, yo me apelo, how are you, no me pongáis en conocimiento del medio, mi amiga en las plantas. Como digo, buscar nombres que al leerlo despierte el interés, la curiosidad del tribunal, las ganas de querer saber más sobre vuestra unidad, vuestra situación de aprendizaje. Y realmente estoy leyendo nombres bastante interesantes y bastante llamativos que a mí personalmente me haría querer saber más sobre esa situación de aprendizaje que me estáis mostrando. Podéis elegir centros de interés para cada trimestre. Esto se lo explicáis al tribunal, que para este trimestre el centro de interés es tal y en concreto en esta unidad o situación de aprendizaje vais a trabajar tal cosa. Recordar que hay que justificar y que hay que justificar el por qué yo selecciono y elijo mi situación de aprendizaje o mi unidad didáctica y no a esta y no es otra. Entonces, bueno, pues ahí en ese punto de la justificación es donde deberíais de hacerlo. Que muchos y muchas de vosotras me estáis poniendo objetivos, ¿no? Pues al final, con esta situación de aprendizaje, los alumnos van a hacer tal cosa, tal otra, ¿vale? ¿Vale? Estaría bien, pero quizás, aunque pongáis esos objetivos, hacer una breve introducción de 2 o 3 líneas en la que justificáis por qué elegís esa temática para esa situación de aprendizaje. Otro aspecto a tener en cuenta, y lanzo una pregunta, ¿por narices todas las actividades de todas las sesiones tienen que estar conectadas con hilo conductor? Bueno, pues yo creo que la respuesta es más que obvia, y es que no. Aunque haya actividades específicas y actividades muy estrechamente ligadas a la temática del hilo conductor, del centro de interés, etcétera, habrá otros ejercicios, otras tareas, otras actividades que guarden poca o incluso ninguna relación con ese hilo conductor. Pero el grueso, la mayoría, en algún momento sí que van a estar relacionadas. Algunos ejemplos de hilos conductores, por ejemplo, las películas. ¿No? Podéis explicar al tribunal que el hilo conductor de nuestra programación es una película. ¿No? Hay una compañera, María José, ¿no? que tú llevas pues, un proyecto de cine, que la verdad que está bastante chulo y bastante interesante, y a partir de aquí lo podemos vertebrar como queramos. Podemos, por ejemplo, decir que cada unidad o cada situación de aprendizaje será un personaje de la película. Y os pongo un ejemplo muy bueno, ¿no? Que lo leí hace tiempo de una chica que llevó un hilo conductor sobre la película Del Revés, ¿no? Vale, pues decía que en esta situación de aprendizaje, con esta unidad didáctica, iba a trabajar la emoción tal, ¿no? Y ya giran las actividades en torno a esas o a esas emociones que que va a trabajar. Lo más normal es que no haya tantos personajes como unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, pero bueno, eso a nosotros nos da igual, ya que tengo que presentar, yo voy a exponer una de las que me salgan, entonces yo puedo ir enlazando emociones o puedo incluso personajes, darle la vuelta o incluso que una emoción se repita o hacer por bloques de emociones, 2 o 3 unidades didácticas o situaciones de aprendizaje que trabajen tal emoción, ¿no? Pues con el caso de la película del revés, ¿no? Esta temática se puede relacionar con el plan aulas de cine, por ejemplo. Además, se trabaja muy bien la inteligencia emocional, la educación en valores, incluso si hubo algunos casos de acoso o problemas de convivencia, se puede hablar del método Kiva, ¿vale? Ya estuvimos hablando un poquito de él y demás. Harry Potter, ¿no? Aunque quizás ya esté muy vista, El Señor de los Anillos, Star Wars, alguna serie de dibujos animados, ¿no? El Capitán Planeta para ir de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, Oliver y Benji, si sois de educación física, los Fruity, si hacéis algo de conocimiento del medio, no sé. También se me ocurre que independientemente del hilo conductor, podéis ir dejando señales, pistas. Por ejemplo, a lo mejor escribí en la pizarra, quedan 6 días, o poner alguna foto de los personajes. Esto podría considerarse como actividades de motivación, ¿no? Yo hice un proyecto de la hada en la naturaleza y la actividad de motivación consistía en dejar una carta en clase, una carta y con hojas de árboles, fue en otoño, ¿no? Cuando elaboramos este proyecto, poníamos en la ventana la palabra help. Y al leer la carta y ver la palabra ayuda, pues ya los niños implosionaron, querían saber más, querían ir a buscar a las hadas para ayudar a salvar su planeta y demás. Entonces, bueno, es algo que funciona muy bien, ¿no? El tema de las películas, los libros, los cuentos,
tradicionales, modernos, de aventura, temática muy fácil de relacionar con el plan de lectura y biblioteca. Si sois de lengua extranjera, francés o inglés, en este caso francés, no me hagáis el Principito que ya está súper trillado. Si optáis por un libro, buscad uno que vaya con la temática de esa unidad didáctica o esa situación de aprendizaje, o incluso se puede hacer del libro el eje principal de todo el curso, de la programación, y que cada unidad sea un capítulo de ese libro. Entonces, pues para esta unidad que presentáis o esta situación de aprendizaje se corresponde con tal capítulo de tal libro. Incluso pues relacionarlo con este proyecto Booktuber, Leerflix, ya estuvimos hablando de ello, el plan de lectura y biblioteca, un videojuego podría ser otro hilo conductor, ¿no? Hay compañeros que han hecho Super Mario, Sonic, ¿no? Todos los niños están con el Fortnite, el Clash Royale, ¿no? Puede ser una idea para hilo conductor y que en cada unidad, cada situación de aprendizaje haya que ir venciendo a un villano hasta llegar a la fase final, ¿no? La última unidad o la última situación de aprendizaje en la que se vence al jefe final. Un amigo mío llevó a cabo un hilo conductor, no de un videojuego, pero se me acaba de venir a la cabeza al hablar de esto de ir venciendo a los jefes finales. Él era de educación física y en cada unidad didáctica de su hilo conductor vencía a un hábito perjudicial para la salud. La obesidad, el sedentarismo, el mal compañero, el mal perdedor, el tabaquismo, el alcohol. Él era de secundaria, ¿no? Por eso del alcohol y el tabaquismo. Más ejemplos de hilos conductores, la educación emocional, ¿no? Temas de actualidad, candente, presente con la nueva ley educativa, ¿no? Con la LOMLOE. Podéis trabajar una emoción con el alumnado a través de escenas de películas como las que hemos mencionado anteriormente, lecturas, actividades de roleplay. Se puede afrontar la programación con hilo conductor en el que el aprendizaje de servicio sea el principal referente y en cada unidad, en cada situación de aprendizaje se desarrolle una labor social, también relacionado con los escenarios escolar, familiar, social, ¿no? Imaginad una situación de aprendizaje o una unidad didáctica que tiene, pues, como producto final ir a una residencia de ancianos, hacer una clase de aeróbic si soy de educación física, o ir a hacer un taller de cuentacuentos si lo hago para lengua castellana y literatura. Otro puede ser el ir a limpiar un parque periurbano, otra enseñar a los pequeños normas de seguridad vial, decirle al tribunal que en la unidad que presentamos se trabajará X cosas o X tareas relacionadas pues, con esta temática perdón, que estamos hablando de las emociones. Una casa del tesoro, en cada situación de aprendizaje podemos darle a los niños una recompensa que es un trozo de mapa del tesoro y en la última se completa y se consigue dicho tesoro. Le explicamos al tribunal que en esta unidad trabajamos para conseguir un trozo de mapa determinado. Podemos hacer un escape room. El escape room es perfecto para trabajar de manera interdisciplinar. Para salir de clase tienen que trabajar pruebas, acertijos de matemáticas, de lengua extranjera. Incluso podemos ponerle algunas pruebecillas de cualidades físicas básicas en educación física. Podemos hacer de los alumnos verdaderos detectives. Otra compañera de francés se basó en la serie de Lupin e iba resolviendo pruebas buscando a Lupin. En cada unidad, en cada situación de aprendizaje, escapaba y huía a otro país de habla francesa, así hasta que en la última unidad, pues ya le daban caza. Pues no sé, etapas de la historia. Convertir a nuestros alumnos en viajeros en el tiempo, en cada unidad, en cada situación de aprendizaje, tienen una misión diferente en un periodo distinto de la historia. Incluso puede ser una civilización que nos hayamos inventado, pues como el caso de otra compañera de lengua extranjera, creo que esta fue de inglés, que ella pues sacó la plaza haciendo un hilo conductor con una familia de macarón. Cada uno venía en una nave espacial que se estrellaba en la Tierra, cada uno pues acababa en un país de habla inglesa y tenían que ir solventando misiones hasta en la última unidad unirse de cara a poder volver a su país. Los superhéroes. Podemos convertir a nuestros alumnos en superhéroes y encargarles misiones con enigmas misteriosos, ¿no? Los héroes de Marvel, perdón, que esto también está ya muy visto. Si hacemos una situación de aprendizaje de conocimiento del medio, podemos plantear el tema del Capitán Planeta y los planetarios. Quizás los que sois más veteranos o más veteranas como yo, igual os suena esta serie, ¿no? Que eran 5 chicos, creo recordar, de cada continente que tenían unos anillos
con los que invocaban al Capitán Planeta, salía ahí un poco tipo mago de Aladín, e iba luchando contra una serie de villanos. Esto puede ser una buena idea para un hilo conductor, ¿no? Lo relacionamos con el cambio climático, con los objetivos de desarrollo sostenible, aprendizaje de servicios, porque la tarea final pues sea la limpieza de un parque periurbano. Problemas de actualidad también podría ser otra temática. Usar temas relacionados con el medio ambiente y los problemas sociales como el calentamiento global, la extinción de especies, la caza furtiva, tala de árboles. Esto va relacionado pues, con lo que os acabo de mencionar del Capitán Planeta. Incluso podemos decir que una de las líneas generales de actuación pedagógica es la creación de esa patrulla de reciclaje. No sé, etapa de la historia o españoles por el mundo. En teoría, pues nuestra programación se trabajaría en cada unidad o situación de aprendizaje, pues si hablo de lengua extranjera, pues en un país de habla inglesa o francesa. Entonces nos centramos en ese país que estamos trabajando en esa unidad o en esa situación de aprendizaje y hablamos de la cultura, hablamos de la gastronomía, hablamos de personajes importantes, ¿de acuerdo? Medios de comunicación, porque vamos a poner en marcha una radio, un periódico escolar, una televisión. Vamos a trabajar en esa unidad o en esa situación de aprendizaje todos los elementos que hacen falta para montar esa radio, esa tele o ese periódico. Y si lleváis un hilo conductor en el que aparezcan diferentes personajes, pues aprovechad para relacionarlo con la atención a la diversidad. No vais a hablar de discapacidad, pero sí de que los personajes tienen capacidades diferentes. Por lo mejor un niño de ese hilo conductor, si es un grupo, pues va en silla de ruedas o es de un país diferente o de otra etnia. Entonces, bueno, estos son algunas ideas de hilos conductores. Yo creo que podría ser interesante a la hora de plantear la situación de aprendizaje o la programación, llevar algún hilo conductor, bien como eje transversal de todo el conjunto de situaciones de aprendizaje o de la programación didáctica. Y bueno, ahí hay una pregunta de si el hilo conductor es indispensable para sacar buena nota o sacar la plaza. Y la respuesta obviamente es que no, pero sí es cierto que os va a ayudar a hacer más dinámica esa exposición tanto para vosotros como para el tribunal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ir pensando algunas ideillas de hilo conductores de cara a vuestra programación o a vuestras situaciones de aprendizaje, ¿de acuerdo? Mira, antes de hablaros de los paisajes de aprendizaje, os quiero hablar de la taxonomía de Bloom, porque es algo que va relacionado con esto de los paisajes de aprendizaje. Y supongo que, bueno, que a todas y a todos os suena esto de la taxonomía de Bloom, ¿no? Así un poco por poneros en situación, si alguien está despistado o despistada, lo que habla es de una categorización de los niveles de enseñanza y aprendizaje, no con otra intención de facilitar la evaluación, ¿no? Esto se empezó a trabajar allá por los años 50 en una escuela de Chicago en la que pertenecía pues Bloom, y se dieron cuenta que no todas las tareas tenían la misma complejidad. Y esto originó que Benjamin Bloom expusiese su famosa clasificación taxonómica. ¿Y qué es esto de la taxonomía de Bloom? Bueno, pues no es otra cosa que una ordenación de los diferentes niveles de aprendizaje de manera que los educadores pudieran plantear objetivos en cada nivel y posteriormente evaluarlos de manera clara y sencilla y con una mayor eficacia, ¿no? Imaginaos que estáis estudiando pues, los ríos de España. Puede que se te dé muy bien el memorizar los nombres, pero que no sepamos ubicarlo en el mapa. Entonces, ¿de qué forma, de qué manera podríamos observar esa diferencia si no es estableciendo diferentes niveles? Por eso la taxonomía de Bloom es tan importante a día de hoy, porque permite crear unos objetivos realistas combinados con una evaluación coherente que tendrá en cuenta cada uno de esos niveles. Más allá de estos niveles, Benjamin Bloom también formuló 3 ámbitos, 3 dominios psicológicos con su correspondiente clasificación, ¿no? Hablaba del ámbito cognitivo. Este ámbito cognitivo tiene que ver con la información que nosotros recibimos, con la información que nosotros procesamos. No somos máquinas, no somos pendrives que absorbemos esa información que nos llega de manera pasiva, sino que elaboramos esa información, le damos sentido para, en teoría, aprenderla a largo plazo. Y dentro de este ámbito cognitivo, él estableció 6 subniveles, ¿no? Hablaba del conocimiento, de la comprensión, hablaba de la aplicación, del análisis, de la síntesis y de la evaluación. No voy a entrar mucho más en detalle en ello, simplemente nombrarlo. Él hablaba también del ámbito afectivo.
Este segundo dominio tiene que ver con el tema emocional. Por muy racional que queramos ser o que queramos hacer un proceso de enseñanza y aprendizaje, la emoción siempre juega un papel vital, ¿no? Es crucial, podríamos decir. Sin emoción no hay aprendizaje. Y podríamos preguntarnos por qué. Bueno, pues porque nuestro cerebro emocional es el más primitivo y, por tanto, es el primero que recibe y que procesa la información. Entonces, en consecuencia, aquí entra en juego aspectos como el interés, como esa motivación de la que hablamos, los sentimientos, los valores y, por supuesto, las propias emociones, ¿no? Benjamin Bloom, en este caso, definía 5 subniveles. Él hablaba de la recepción, de la respuesta, de la valorización, hablaba de la organización y la caracterización. Y ya por último, él se refería al ámbito psicomotor. El dominio psicomotor se relaciona con el desarrollo de la habilidad, es decir, la destreza, la coordinación, el equilibrio, el caminar, el montar en bici, el tocar un instrumento, son ejemplos de actividades que requieren ciertas habilidades psicomotrices. Entonces él aquí vuelve a proponer 6 subniveles. Él habla de la imitación, de la manipulación, habla de la precisión, del control, la automatización y la creatividad. ¿De acuerdo? Esta taxonomía de Bloom fue revisada por Anderson y Cradwell, alumnos de Benjamin Bloom, que revisaron el modelo, lo modernizaron y se centraron en el ámbito cognitivo y cambiaron los sustantivos por verbos y modificaron el primer y los últimos niveles, ¿no? Ellos lo fueron estableciendo de menor a mayor complejidad y la propuesta que ellos establecieron pues fue la siguiente. Ellos hablaban de recordar, de comprender, de aplicar, de analizar, de evaluar y de crear. Vamos a aplicar estos niveles a un ejemplo de la taxonomía de Bloom dentro del aula, ¿no? Imaginaos que estamos estudiando y estamos creando personajes de ficción. El primer paso es dar una base teórica que luego permita pasar a la práctica. Por tanto, vamos a ver una serie de objetivos escalonados siguiendo estos niveles de Anderson y Cradwell. Hablan de recordar, ¿no? El primero de ellos, esos tipos de personajes, el protagonista, el antagonista, cuáles son los personajes secundarios, esa figuración especial, los extras. Pasaríamos al segundo subnivel, que sería el comprender, la función que cumple cada tipo de personaje. El protagonista, pues que tiene tal deseo o quiere conseguir tal cosa, o el antagonista que pues, quiere evitar el triunfo del protagonista a toda costa, los secundarios que se apoyan en el relato, los extras que dan pues, credibilidad a los diferentes ambientes, ¿no? Esa figuración que ellos son, de la que son partícipes. Aplicar la categorización de los personajes a un ejemplo concreto, luego analizar los tipos de personajes, la función que tienen en una determinada película, por supuesto, evaluar el análisis propio y el de los compañeros, comprobando si se ajusta a lo que han aprendido. Y por último, crear un relato, en este caso pues podríamos crear un relato audiovisual breve con los diferentes tipos de personajes y funciones. De esta manera, durante 2 o 3 sesiones, vamos a estudiar los personajes, vamos a trabajar desde el más básico hasta el más complejo. Por supuesto, nuestro rol como docente va a ser el de guía, el de apoyar el proceso, vigilando que cada nivel esté completo antes de pasar al siguiente. Y básicamente, pues, vamos a ir vigilando y velando porque todas las fases y todos los subniveles pues se vayan consiguiendo hasta llegar al último de ellos. Pero bueno, esto es un poco más teórico. Yo lo que sí os quería hablar es de los paisajes de aprendizaje. Os cargo aquí la diapositiva. Bueno, hemos dado un poco la chapa con la taxonomía de Bloom, hablamos en su momento de la inteligencia múltiple, con la finalidad de presentaros una nueva metodología que son los paisajes de aprendizaje. No sé si os suena esta metodología y si es así, si la habéis llegado a poner en práctica, ¿vale? Y podemos partir de la cuestión de... Ah, tú lo estás... Alba, perdona, que no te había leído. ¿Lo estás tú trabajando en el máster? Ah, pues mira, si te cuadra, lo puedes meter aquí como una metodología dentro de alguna situación de aprendizaje y puede ser algo que te marque la diferencia respecto a los demás. Y ya que estás dominando un poco en el tema, pues mira, échale un vistacillo y lo mira. Entonces, podemos partir de la cuestión de cómo se puede
personalizar el aprendizaje del alumnado de tal modo que se fomente esa autonomía y que se adapte a las necesidades que cada uno de ellos tiene. Bueno, pues una opción interesante es hacer uso de estos paisajes de aprendizaje, que es una herramienta pedagógica con la que se puede representar de manera visual un área o parte de ella, ¿no? Lo que estemos trabajando en ese momento concreto de una asignatura. En los paisajes de aprendizaje, el maestro puede añadir diferentes actividades combinando la inteligencia múltiple y la taxonomía de Bloom, además de otras metodologías tipo gamificación o el visual thinking, el aprendizaje cooperativo, ¿no? Entre muchos otros. Por lo tanto, puede ser una metodología interesante a introducir en vuestra unidad, en vuestra situación de aprendizaje, con esa metodología de la que habléis en vuestra programación, en alguna de las sesiones que desarrolléis también. O si queréis simplemente, pues, como digo, cuando habléis de la metodología, le explicáis al tribunal que las vaya a llevar a cabo e incluso comentarle un poco por encima en qué consiste, que muy probablemente no tengan mucha idea al respecto. ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Cuál sería el proceso para trabajar los paisajes de aprendizaje? Bueno, pues para llevar a cabo se tiene en cuenta, por un lado, la teoría de la inteligencia múltiple, ¿no? Desarrollada por Howard Gardner, como ya hemos hablado en alguna ocasión. Y por otro lado, la taxonomía de Bloom, una teoría de aprendizaje en la que, como hemos dicho hace un segundo, se establece una jerarquía de diferentes elementos cognitivos que los alumnos tienen como objetivo en las diferentes áreas, facilitando la evaluación por parte del maestro. Está dividida en 6 niveles que van de menor a mayor complejidad, ¿no? Yo vuelvo a repetir: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, perdón. De este modo, en un paisaje de aprendizaje, el alumno se encuentra en un escenario personalizado, con multitud de elementos, de actividades en los que las inteligencias múltiples y los aspectos cognitivos de la taxonomía de Bloom son la base principal para interactuar siguiendo ese itinerario creado por el docente. Vamos a ver un poco, antes de poner el ejemplo, por qué son importantes e interesantes estos paisajes de aprendizaje. Bueno, vivimos en la era de la información, inmersos en la sociedad del conocimiento, que evoluciona de una forma acelerada, vertiginosa, ¿no? Como consecuencia de estos cambios rápidos en los medios digitales y tecnológicos. Esto da lugar a un nuevo paradigma educativo, del que ya hemos hablado en varias ocasiones a lo largo del curso, de la irrupción de las nuevas metodologías, de esa cultura digital, de esas metodologías activas, y además de ser una herramienta realmente útil para el campo educativo, los paisajes de aprendizaje responden a las necesidades del alumnado al dotarlo de un entorno audiovisual, intuitivo y funcional que permite captar su atención, haciendo más atractivos esos contenidos, logrando una mayor retención de los conceptos y potenciando la competencia digital. Entonces, con esta herramienta pedagógica logramos que nuestra aula sea, por un lado, flexible, que no solo a nivel de agrupamiento, sino también en la combinación de la riqueza metodológica con ese diseño de caminos de conocimiento más personalizados, utilizando diferentes estrategias cognitivas, y esto nos lleva a incrementar la motivación y las ganas de querer aprender por parte de nuestro alumnado. ¿Cómo elaboramos un paisaje de aprendizaje? Bueno, pues diseñar paisajes de aprendizaje, podemos decir que es toda una experiencia que conlleva un trabajo, pero también una gratificación al saber que estamos generando un entorno que conjuga elementos lúdicos con un diseño instruccional adecuado, con actividades que sean a la vez retos, motivadoras para nuestro alumnado. Esto favorece el desarrollo de las competencias dentro de una evaluación que vaya acorde a los objetivos didácticos y bueno, pues teniendo esto en mente, vamos un poco al lío a ver cómo elaborar un paisaje de aprendizaje. Bueno, la base de esta herramienta educativa pasa por tener clara la ruta de aprendizaje, ¿no? Esas rutas que queremos desarrollar, determinando actividades obligatorias, actividades opcionales o actividades de refuerzo que tengan conexión con el currículo y que además permitan que el paisaje sea adaptable y personalizable a nuestro alumnado. Para lograrlo, podemos usar lo que se conoce como esa matriz de programación que facilita el diseño de actividades, el cruce de cada casilla convergente entre las 8 inteligencias múltiples y los 6 niveles de la taxonomía de Bloom, que permite la elaboración de
de un paisaje de aprendizaje equilibrado, con actividades coherentes en cuanto a estrategia cognitiva, recursos necesarios, objetivos y, por supuesto, la evaluación. Mirad, os cargo aquí un ejemplo de paisaje de aprendizaje. A ver, un segundillo que cargue la imagen, que pensaba que estaba cargada. A ver. Aquí está. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería un paisaje de aprendizaje. ¿Vale? Tenemos esta matriz, ¿de acuerdo? Y esto sería, pues, un poco cómo conectar esas inteligencias múltiples, pues, con la inteligencia múltiple con la taxonomía de Bloom. Hablando de la evaluación, esta permite no solo calificar, sino también medir y ayudar al alumnado a alcanzar estas metas, ¿no? No tiene por qué centrarse en un único acto, sino que también es interesante que sea el resultado de la convergencia de diferentes herramientas que vamos a aplicar en función de las actividades que programemos. Podemos emplear rúbricas, trabajos, presentaciones, rol cooperativo, algún proyecto, un portfolio, alguna prueba escrita o pruebas orales. Esto nos puede llevar también a establecer alguna clasificación o alguna recompensa para otorgar según se superen los retos propuestos. ¿De acuerdo? Alba, me preguntas, ¿cómo implementar esto? ¿No? Bueno, pues podría hablar de las inteligencias múltiples, hablando con esta taxonomía de Bloom, decir lo que tú me estás comentando, con una especie de planificación y es la manera de asociar tanto la inteligencia múltiple como la taxonomía de Bloom de una manera efectiva y que lo pueda contrastar el tribunal, que no sea solo de boquilla, hablando a nivel teórico, como tú lo pones en práctica en tu clase. Entonces podría ser una planificación que tú podrías sacar y enseñarle, cuando expongas tu situación de aprendizaje o simplemente explicarle que va a trabajar estos países de aprendizaje y le puede enseñar la plantilla de cómo haría esa planificación al principio de la situación de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y tú se lo muestras. Yo, por ejemplo, algo parecido que yo hacía, no de los paisajes de aprendizaje, cuando yo oposité por educación física, era sacar toda la temporalización de todo el curso con los contenidos que iba a trabajar, con los objetivos, las unidades didácticas, y eso yo lo saqué en grande, se lo enseñé al tribunal y le dije que era algo que yo iba a poner en el pabellón, que también lo iba a poner en el blog del colegio para que las familias viesen, por un lado, que yo lo tenía programado todo y que no dejaba nada a la improvisación, y por otro lado, que los alumnos, las familias supiesen pues, que íbamos a trabajar la semana siguiente o dentro de un mes, por si necesitaban adquirir pues, cualquier cosa necesaria para la unidad didáctica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una manera en la que tú puedas llevarlo también a la hora de enseñárselo al tribunal, ¿no? Lo sacas, lo plastificas, se lo muestras y que tú puedes a una línea metodológica más, ¿de acuerdo? Vale, entonces, bueno, siguiendo con esto de la evaluación y lo que hablábamos del paisaje de aprendizaje, realmente es lo que nosotros estamos haciendo con todas las metodologías que estamos llevando a cabo. No solo evaluar el resultado de la tarea o del producto final, sino también evaluar todo el proceso. Además, como ocurre en cualquier realidad, debemos dejar claras las normas que tiene nuestro paisaje de aprendizaje y recordar la temporalización. Es importante que el alumnado sepa qué se espera de él y cuándo lo esperamos, ¿no? Una vez más, os remito al ejemplo del GPS, que para mí es muy bueno, cuando hablábamos del tema de evaluación. Todo esto debería de encajar dentro de un espacio, de un entorno. El propio paisaje de aprendizaje debería tener ese entorno, esa narrativa o ese storytelling que nos permita llegar al corazón de nuestro alumnado / tribunal. Y para hacerlo necesitamos desarrollar una estrategia narrativa que ayude a los alumnos, a las alumnas a ser parte de la comunicación, a sumergirse en una experiencia más allá de lo que son los datos, del emitir un juicio de valor. Es importante que sea motivador. Entonces, tendremos en cuenta factores como los que siempre mencionamos, ¿no? Los intereses del alumno, la edad, que esté adecuado a su nivel, a su momento de desarrollo evolutivo. Podemos pensar en algún contenido, en algún saber, alguna temática que nos gustaría abordar, y en esta narrativa los personajes, los roles que tendrá nuestro alumnado,
sobre todo si le damos un enfoque gamificado, ¿no? Que también puede tener cabida. Vamos a hacer uso de personajes, de tramas, de conclusiones para contar una historia sobre esos contenidos, esos saberes didácticos que queremos transmitir, de manera que nuestro alumnado sea el protagonista. Si veis, esta metodología casa con todos los parámetros que nos marca la actual ley educativa. Tener en cuenta el interés, la motivación de los alumnos, evaluar todo el proceso que esté adaptado al entorno del alumnado, que sea motivante. Entonces, bueno, cuando tengamos todo listo, la ruta de aprendizaje, las actividades, la evaluación, la clasificación, esas recompensas, las normas, narrativa, temporalización, vamos a bocetar nuestro paisaje de aprendizaje, ¿no? Lo podemos hacer en papel para comenzar a crear y llega el momento de trasladarlo todo a esa herramienta en la que la comunicación visual tome relevancia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora, te cargo aquí. Aquí, vuelvo a la siguiente. Como decía, vamos a ver algunos argumentos de por qué es interesante trabajar estos paisajes de aprendizaje en nuestra aula. En primer lugar, porque facilita la atención individualizada de nuestros alumnos. Los paisajes de aprendizaje responden a esas necesidades de los alumnos, les proporciona un entorno audiovisual, intuitivo, funcional, que permite captar la atención haciéndolos más atractivos, lo que son los contenidos, el trabajo de esos saberes básicos, van a lograr una mayor retención de los conceptos y van a potenciar, por supuesto, la competencia digital. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. También aumenta la motivación por el aprendizaje. Proporcionan un entorno que combina elementos lúdicos con un diseño instructivo que está adecuado con actividades que son, por un lado, un reto y por otro, una motivación para los alumnos. Luego también son los protagonistas autónomos de su aprendizaje. Aprenden haciendo lo que sea que vayamos a aprender, ¿no? Que estén trabajando. Por supuesto, guiados por los docentes. Nosotros los acompañamos en ese viaje de exploración y descubrimiento. La flexibilidad de los paisajes de aprendizaje permite que cada alumno utilice contenido y resuelva los retos que se plantean en función de su manera de aprender. Así, pasa de ser un sujeto pasivo a un agente activo en el proceso de aprendizaje. Desarrolla la competencia digital, por un lado, del alumno, pero también de nosotros como docentes. Estos paisajes de aprendizaje ayudan a que adquieran competencias digitales como el pensamiento crítico, el comportamiento seguro y ético, lo que es el entorno digital. Por su parte, también ayuda a los maestros a dar ese salto de calidad, ese salto cualitativo en el uso de las tecnologías en educación, contribuyendo a que lleguen a ese deseado nivel de apropiación en el que el maestro es capaz de planificar, de integrar las tecnologías digitales en el currículo para personalizar la educación de acuerdo con las necesidades de sus alumnos y, por otro, crear recursos digitales para compartirlos con ellos, con otros profesores e incluso enseñar a sus alumnos a hacerlo. Entonces, bueno, creo que es una metodología que no está muy todavía trabajada, que se le puede dar una vuelta y plantearlo. Tampoco os tenéis que complicar mucho, simplemente ponerlo al tribunal, decirle cómo lo vaya a plantear, explicar un poco que combina pues la inteligencia múltiple con... lo diré, se me ha ido. Se me ha ido totalmente. La inteligencia múltiple y los niveles taxonómicos de Bloom, ¿de acuerdo? Les podéis enseñar una muestra de paisaje de aprendizaje con el nombre de las actividades y poco más, ¿de acuerdo? No es algo muy complejo de hacerlo, ¿vale? Bueno, otra cosilla que os quería comentar. Antes de empezar con lo que sería pues, estas preguntillas que en el caso de que hubiese debate nos pudiesen formular, que creo que os puede venir bien, aunque no haya debate igual en algún punto tienen alguna duda y os preguntan algo, pero bueno, como todavía no ha salido la convocatoria, no sabemos si hay o no hay debate, pues un ratito perdemos ahí hablando de ello y luego pues duditas que tengáis. Entonces, os quiero también hablar respecto a la oposición versus lo que sería el aula, el trabajo ordinario en un centro, ¿vale? Alguna vez
Lo he comentado, pero también quiero recordarlo y que tengáis siempre en mente, que lo tengáis presente, que la oposición, el proceso para la incorporación al cuerpo de maestros no es nuestra aula, no se corresponde con nuestro día a día docente. ¿Vale? Eso vamos a tenerlo claro, sabéis que podéis jugar con ello, que aquí un poco se puede hacer más, entre comillas, floritura. Nosotros podemos dedicar 1000 horas a la oposición, pero podemos tener todo súper trabajado, que las actividades sean la caña, pero si llegado el momento no sabemos venderlo, no vamos a tener nada que hacer, ¿vale? Entonces, tenéis que entender estas reglas del juego y darle lo que ellos quieren oír, ¿no? Ese pan y ese circo para Roma. En un par de horas de examen escrito, en media hora de exposición de programación, en media hora de exposición de situación de aprendizaje, en la elaboración de un supuesto práctico, ese teatrillo en el que tenéis que demostrar mucho y que tenéis que sonar convincentes, seguro que, bueno, que os pueden generar ciertas dudas y cierto temor, ¿no? Cierto temor. Para eso, para que no surjan esas dudas y ese temor, tenéis que estar preparadas y tenéis que dar el do de pecho. No basta con que domine la legislación, que sepáis llevar a cabo una programación bestial en la que relacionáis con los elementos curriculares, con los planes y proyectos, que planteáis unas actividades muy buenas. Insisto, no basta con saber programar. Lo importante es que, además de esto, que os acabo de decir, que aparentéis seguridad, que aunque por dentro estéis muertos, muertas de miedo, porque ese miedo escénico puede aparecer, pero que a pesar de todo eso, la ilusión tenga más peso que el miedo. Que todo el trabajo que lleváis detrás tiene que salir. Que tenéis que sonar como verdaderas profesionales, que sepáis de lo que habláis y que además de dominar toda esa legislación, todos los conceptos, también sabéis hacer lo más importante, el plantear toda esa teoría con ejemplos prácticos. Entonces no os quedéis en la superficie, no veáis, o mejor dicho, no hacer que vean solamente esa punta del iceberg. ¿Y qué quiero deciros con esto? Pues que si habláis de metodología, no os limitéis a decir que lleváis a cabo una determinada gamificación. Explicad por qué habéis decidido trabajar esa gamificación. Que si trabajo, o sea, que si el trabajo en el producto final es a través del aprendizaje de servicio, explicar al tribunal por qué decido ese aprendizaje servicio. Si limpio una playa, si realizo un pleno infantil, yo le digo al tribunal los motivos que me llevan a ese producto, a esa tarea final. Cómo puedo asociarla al entorno, por qué es importante para el contexto de mi alumnado el trabajar esa situación de aprendizaje o llevar a cabo ese producto, esa tarea final. Algunas me habláis de aprendizaje cooperativo, que lo vais a emplear en vuestras sesiones. Fenómeno, está genial, pero no os quedéis solo en eso. Explicadme qué técnicas de aprendizaje cooperativo vais a emplear en las sesiones y por qué creéis que son las más adecuadas. Un poco lo que es justificarlo. Incluso podéis explicar que las trabajáis en ese trimestre porque en los anteriores, o bien trimestres o cursos, los niños se han ido formando en cooperativos. Lo han ido trabajando en progresión desde lo más simple hasta llegar a lo más complejo. Ya están súper formados. Una vez más, como tenéis la opción de elegir, pues elegir que vuestros alumnos están súper instruidos en lo que sería el aprendizaje cooperativo. Otra cosa que podéis tener en cuenta es el no dar las cosas por sabidas al tribunal. Y os pongo varios ejemplos que me he encontrado en la revisión de algunos documentos. Por ejemplo, atención a la diversidad. En la atención a la diversidad, si habláis de un alumno que tiene hipoacusia, TDAH, retraso madurativo, lo que sea, explicad muy brevemente en qué consiste esa discapacidad o cuáles son sus limitaciones, muy brevemente. Y una vez que lo explicáis, ya les ponéis esas pautas de actuación. Y esto igual no cabe en el documento, pero para eso tenéis la exposición, para desarrollar lo que en el documento tenéis que esquematizar. Por favor, no pongáis nombres de alumnos, ni mucho menos que los nombres son ficticios, como me he encontrado en alguna ocasión por ahí, por el tema de protección de datos, que el alumno se llama Ismael, pero su nombre no es real y que pongo Ismael por protección de datos. No, pone el alumno que tiene TDAH o que tiene hipoacusia o lo que sea, ¿vale? El tema de objetivos de etapa. Creo que es importante e interesante contextualizar al tribunal. En lugar de decir mi unidad o mi situación de aprendizaje se relaciona con los siguientes objetivos de etapa, situar al tribunal en el marco legislativo. Por ejemplo, pues le decís que los objetivos de etapa, según el Real Decreto 157, en su artículo 7, pues establece que son tal, ¿vale? Para los que opositáis en Andalucía, recordad que el artículo 5 del Real Decreto 101
os marca 2 objetivos de etapa complementarios que hacen alusión a la Comunidad Autónoma de Andalucía y que eso sí o sí os tenéis que poner, ¿de acuerdo? Con las competencias clave, más de lo mismo. No deis por hecho que el tribunal conoce todo sobre las competencias clave. Explicarle un poco qué son esas competencias y a partir de ahí, de las que sea, pues las definís y ponéis algunos ejemplos de cómo vais a trabajar para que esos alumnos adquieran el aprendizaje competencial. Ponéis algunos ejemplos de actividades, ¿vale? En definitiva, intentad tener recursos para que luego en el debate no os puedan pillar y si lo hubiese, ¿no? Como vamos a ver ahora, y que esté todo atado, hilado y bien cohesionado, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, entonces os voy a cargar aquí las preguntillas, que os las voy a pasar también a la plataforma por si queréis tenerlas, por si un poco esas preguntas que pueden surgir en el debate, ¿no? La mayoría de comunidades, pues hasta la convocatoria pasada no existía esa ronda de preguntas, hubo un tiempo en que sí, luego cambiaron otra vez a que no había debate, en la transitoria en esa convocatoria en la que solo había situación de aprendizaje de unidad didáctica, de estabilización, se volvió a introducir el debate, pero bueno, vamos a imaginar que en este caso lo hubiese, que se volviese a lo anterior o que se mantiene lo de la convocatoria de estabilización. Entonces, bueno, llega el momento de debate, nosotros tomamos un poco de aire, tiempo para beber agua, reseteamos la mente y volvemos a activar todo para dar lo mejor de nosotros en esas cuestiones que nos expongan, ¿vale? Vamos a formular una serie de preguntas y pueden pasar dos cosas. Puede pasar que no sepamos contestar, obviamente, y que sí sepamos contestar. En el caso de que no sepamos contestar, pues aquí, Houston, tenemos un problema. Dentro de lo que cabe, no entréis en pánico, intentad ganar un poco de tiempo y de buscar una alternativa que, si no es la respuesta que ellos esperarían, busca otra que se le aproxime, se le asemeje y que vaya por esa línea y que nos permita salir del paso, ¿vale? En el caso que seguro os va a pasar, sepáis contestar, lo más importante es que vayáis al grano. Ceñiros a contestar lo que os preguntan. No hagáis un máster, no deis una masterclass, perdón, de evaluación o de competencias clave, no os vayáis por las ramas, porque a veces el exceso de información también puede llegar a ser contraproducente. Este exceso de información puede hacer que se olvide o que se despisten de la respuesta que nosotros tenemos que dar a la pregunta que nos han formulado. No creo que hagan preguntas maliciosas en el sentido que vayan a pillar, a fastidiarnos. Vuelvo a repetir que mi opinión es que simplemente van a intentar aclarar una serie de dudas. Entonces tenemos que ser consecuentes y congruentes con lo que nosotros planteamos en la exposición o lo que reflejamos en el documento. Imaginad que ponéis que vaya a trabajar la metodología de aprendizaje de servicio, el ABP, gamificación cooperativo, que además vaya a llevar a cabo el aula invertida, y puede que el tribunal os pregunte al respecto y os diga, oye, y todas esas metodologías en 8 o 10 sesiones, ¿cómo las vas a poder desarrollar? ¿Cómo vas a conseguir que tus alumnos afiancen esos saberes? Entonces, igual es mejor llevar 2 o 3 y esa es explotarla. Cuanto mejor atado y enlazado lleváis todo, menos opciones de pillaros van a tener. Y las preguntas que os hagan pues van a ser, entre comillas, simples y sencillas. ¿De acuerdo? Quizás lo que más dudas genere es el tema de la evaluación. Y aquí tenéis que ser realistas y no poner, por ejemplo, 8 instrumentos de evaluación para una unidad o situación de aprendizaje que tiene 6 sesiones. O no digáis que vaya a evaluar de manera cualitativa en solo una sesión a todos los alumnos porque es algo que se aleja un poco de lo que es la realidad, ¿vale? Entonces, aquí veis, ¿no? Pues lo que sería, lo pongo un poquito más grande por si no lo veis, aquí, ¿vale? La primera pregunta sería, ¿por qué utilizamos los objetivos de la situación de aprendizaje y no partimos de las competencias y los criterios de evaluación? ¿Vale? Los que lleváis opositando varias convocatorias, sabéis que, aunque ahora partimos de competencias específicas, criterios, antes con LONCE, partíamos de esos criterios, hablábamos de los indicadores o los estándares de aprendizaje, indicadores de logro, estándares de aprendizaje. Antes de todo esto, en nuestras unidades didácticas partíamos de unos objetivos inventados para esa unidad. A día de hoy hay opositores que, aun partiendo de las competencias específicas, les gusta hablar de unos objetivos de la unidad o de la situación de aprendizaje. En este caso, el tribunal nos puede preguntar, oye, ¿por qué trabajas estos objetivos? Entonces nosotros le explicamos
que es un nivel más de concreción curricular, que tenemos las finalidades educativas que nos plasma la LOE, modificada por la LOMLOE, ese artículo 16.2, que un nivel por debajo están los objetivos de etapa, Real Decreto 157, artículo 7, LOMLOE, artículo 7, decreto de nuestra comunidad. A continuación, las competencias clave específicas junto con los criterios de evaluación, pero ¿qué ocurre? Si vosotros vais a la orden, veis que los criterios son muy extensos, que es muy ambiguo a la interpretación, por tanto, el objetivo de aprendizaje es algo más concreto. Si nosotros al principio de la unidad o de la situación de aprendizaje le explicamos a los alumnos cuáles son los objetivos, ellos van a saber hacia dónde vamos. Por ejemplo, en esta unidad vamos a crear un programa de radio, vamos a aprender a elaborar la escaleta radiofónica, el guión, vamos a inventar un deporte alternativo, a desarrollar una serie de juegos populares, pues no sé, vamos a elaborar un menú en inglés o en francés. Como veis, para ellos va a ser mucho más fácil de entender que si necesitamos un criterio como tal, ¿no? Independientemente, por supuesto, que nosotros evaluemos esos criterios. Además, a nosotros como maestros nos va a resultar más fácil elegir una u otra metodología si tenemos los objetivos de una manera más concreta, así tenemos los criterios tan ambiguos y tan amplios, por no hablar de los alumnos. Esto ya lo hemos comentado también, ¿no? Si nosotros le damos unos objetivos más concretos, más fáciles de entender, va a ser que en todo momento sepan lo que le pedimos y no anden tan perdidos, ¿de acuerdo? Otra pregunta que nos pueden plantear, tema de fomento de la lectura. Creo que ya lo hemos comentado a lo largo del curso, pero algo que los tribunales suelen incidir bastante en las últimas convocatorias es cómo se enfoca la lectura. De hecho, ahora está el plan lector, hay que dedicar una serie de horas a la semana al tema de la lectura, cómo planteamos y desarrollamos ese fomento entre nuestro alumnado. La mayoría de vosotros, de vosotras, lo estáis reflejando en vuestra unidad didáctica, situación de aprendizaje, en vuestra programación. Si no es así, hacerlo, ¿de acuerdo? Muy sencillo como actividades de fomento de la lectura y poner algún ejemplo, o en la innovación, llevar algún proyecto, o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero puede darse el caso de que no les quede demasiado claro y que quieran que se lo corroboréis, ¿no? La manera de fomentar la lectura son muchas y variadas. Por ejemplo, plantear que en nuestra clase tenemos un rincón de la lectura, quizás esto para el área de educación física puede ser algo más difícil de plantear, pero bueno, veremos ahora también cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Como os digo, vamos a plantear el rincón de lectura. Siempre en clase hay alumnos pues, que van más rápido que otros, que terminan sus tareas antes. Entonces, cuando esto ocurra, esos alumnos que terminen antes se dirigen al rincón de la lectura. Otra manera de plantearlo es que nos puede decir el tribunal, vale, como esos alumnos más rápidos en terminar sí que está fomentando la lectura, pero ¿y el resto qué ocurre? Entonces podemos explicarle que una forma de hacerlo es que por grupos vayan al rincón de lectura mientras los demás van trabajando actividades de clase. También podemos desarrollar pues, el proyecto Learnfree, Booktuber, puede que vosotros hayáis hablado del fomento de la lectura y que os vuelvan a preguntar en el debate sobre esto, ¿no? De la lectura o de cualquier otro punto. Esto no lo tenéis que tomar a mal o como que van a pillaros, simplemente puede que sea una pregunta pues, que tenga estandarizada, ¿no? O que no le haya quedado claro o simplemente se despistasen. Entonces, como digo, no os lo toméis a mal, se lo voy a comentar, es decir, qué tal y como hicisteis alusión en la exposición de vuestra situación de aprendizaje o de vuestra programación, pues vais a trabajar el fomento de la lectura de la siguiente manera y se lo volvéis a explicar. Otra pregunta que nos pueden plantear, ¿por qué has temporalizado esta unidad o esta situación de aprendizaje en esta fecha o en este trimestre? Muy fácil de responder esta cuestión, ¿no? La podemos enfocar por varias vías. Por ejemplo, podemos justificar esa temporalización porque en cada unidad trabajamos una efeméride. Y en esta, pues, íbamos a trabajar el Día del Libro o de la biblioteca, que es el 24 de octubre, o en lengua, o como vamos a trabajar los podcasts, los relacionados con el Día de la Radio, que es el 13 de febrero, o en conocimiento del medio, el Día de los Océanos, que es el 8 de junio, ¿no? Y por eso, pues, la unidad o la situación de aprendizaje que trata sobre esto la ubico en ese tercer trimestre, segundo, primero, ¿no? O Halloween en inglés o Toussaint en francés. Incluso para educación física podemos aludir a la climatología. Por ejemplo, el tercer trimestre no voy a desarrollar una situación de aprendizaje de atletismo o que requiera un gran esfuerzo físico porque ya empieza a ser bastante calor. Aprovechamos para trabajar algo de expresión corporal, danza del mundo, algo más relajadito. También podemos justificarlo
por los contenidos y saberes básicos que trabajamos. Imaginad que es una unidad, una situación en la que se trabaja el cooperativo. Lo que os decía antes, ¿no? Yo le puedo explicar al tribunal que lo ubico en el segundo o tercer trimestre porque ya están más rodados en este tipo de metodología. Durante el primer trimestre he trabajado actividades cooperativas puntuales y ya están listos, están rodados para trabajar de manera más autónoma un proyecto de mayor duración o de mayor complejidad, ¿vale? Bueno, pues sería una manera de responderlo. Evaluación de las competencias. Bueno, lo primero de todo, nos tenemos que ocupar y a la hora de presentar las competencias, pues cómo lo vamos a evaluar. Nosotros vamos a evaluar un criterio de evaluación, si echamos un ojo al perfil competencial del área, pues vemos que ese criterio se relaciona con unas competencias específicas, que a su vez tiene unos descriptores operativos y por ende unas competencias claves asociadas. Entonces, si yo evalúo el criterio de evaluación, lo puedo relacionar fácilmente con ese descriptor, con esas competencias, y ahí tengo pues una doble vertiente a la hora de argumentar por parte de, a nivel de ese, evaluar ese nivel curricular y por otra, cómo trabajo yo ese aprendizaje competencial, ¿de acuerdo? Se habla mucho, ¿no?, en la legislación en vigor de este aprendizaje transferible, que sea cercano al entorno en el que vive el alumno. Entonces, lo que os decía, si pongo el foco en los criterios de evaluación, observamos que si esos criterios saco actividades de síntesis o actividades competenciales, pues va a ser mucho más fácil de evaluar y va a quedar mejor reflejado en esa calificación que yo emita de mi alumnado. Más cosillas, a ver qué tengo por aquí. El tema de las emociones, ¿no? Nos pueden preguntar si nosotros trabajamos el tema de las emociones en nuestra unidad didáctica o en nuestra situación de aprendizaje. El tema de la educación emocional es algo que está muy a la orden del día y cada vez son más los opositores que llevan algo en su programación o en este caso si hablamos de la situación de aprendizaje o de la unidad didáctica. Si nos preguntan al respecto sobre ello, pues podemos hablar, por ejemplo, de la figura del mediador de conflictos, ¿no? Explicar un poco en qué consiste, o en la parte de educación en valores de los elementos transversales también podemos hacer referencia a esto de las emociones. Podemos plantear un proyecto paralelo en el que se trabaje la educación emocional. Pues yo trabajé en un colegio en el que había un grupo de trabajo en el que se trabajaban las emociones y el eje de trabajo era la habitación azul, ¿no? Era una habitación que habían elegido ese color en el que se solían hacer dinámicas de grupo y cada semana iba a una clase allí a trabajar pues sobre una emoción determinada. Se puede realizar un emocionario, una emoción por unidad didáctica. Ya os dejé también algunas ideas para trabajar las emociones, ¿de acuerdo? Más cosillas. ¿Por qué habéis decidido trabajar estos agrupamientos? ¿Van a ser siempre los mismos, el mismo número de alumnos, los mismos grupos a lo largo de todo el curso? Es una de las posibles preguntas que nos puede formular el tribunal, ¿no? El tema de los agrupamientos, cómo los vamos a enfocar, tanto en número de componentes como en características de los mismos. Los agrupamientos es algo de lo que yo suelo hablar en la exposición y es algo que os aconsejo que vosotros también lo hagáis porque posiblemente disipen esas dudas que pueda tener el tribunal. Eso sí, tenéis que dejarle muy claro por qué elegí ese agrupamiento y cuáles son los beneficios que los alumnos van a sacar de ello. Entonces, lo primero que podemos hacer es referir al anexo 3 del Real Decreto 157. Ese anexo se refiere a la situación de aprendizaje y hace mención a los agrupamientos. Echarle un ojillo al anexo 3, ¿vale? Y dice que la situación de aprendizaje que diseñemos debe tener en cuenta los diferentes tipos de agrupamientos, tanto individual como en grupo, de manera que los alumnos vayan generando ese sentido de responsabilidad. Entonces, bueno, ahí ya nos hace ver que tenemos que ir jugando con los agrupamientos. Podemos exponer que por norma general el número de alumnos del que se compondrá el grupo pues, puede ser 4. ¿Por qué 4? Pues porque según estudios es el número en el que se optimiza la implicación y el reparto de roles. Si el número fuese mayor, pues habría con toda seguridad un mayor conflicto por mayor disparidad de ideas. Igualmente, siempre habría posiblemente un alumno que se escaquearía, ese alumno polizón, ¿no? Con 4 es más complejo que esto suceda. Además, cada uno va a tener su rol perfectamente definido. Y este número es el habitual para el trabajo diario de los saberes básicos, de los contenidos, pero no va a ser el único. Le explicamos que habrá momentos en los que la sesión requiere un trabajo individual, por ejemplo, una lectura comprensiva o una prueba de evaluación. Otros momentos en los que se trabaje por pareja, en el caso de un roleplay o un dictado en tándem, una coevaluación.
Y, por supuesto, el gran grupo también tendrá cabida en nuestra situación. Imaginad que hacemos una actividad pues, de pasapalabra con 2 equipos, un skate room o lo que sea, ¿vale? Esto sería para las áreas que suelen impartirse en el aula ordinaria. Pero, ¿qué ocurre con la educación física? Sabemos que la educación física es una área peculiar y particular, ¿no? Al igual que música, porque sus clases, por norma general, se desarrollan en el pabellón deportivo, en el patio. Entonces, ¿cómo podemos justificar al tribunal los agrupamientos? Pues explicarle que vamos a llevar a cabo una progresión ascendente en los agrupamientos. Y me explico. Y lo justifico. Empezamos con un trabajo individual de movilidad articular, de juego de activación, luego pasamos a un trabajo por pareja, 2 parejas forman un grupo de 4, 4 de 8, hasta acabar en un gran grupo. Esto no quiere decir que siempre se tengan que dar esta progresión en los agrupamientos. Igual un día nos interesa empezar por grupos de 4, luego de 8 o hacer un gran grupo, ¿vale? Pero lo que se pretende en definitiva es maximizar el tiempo de empeño motor productivo, es decir, el tiempo máximo dedicado al trabajo de los saberes de la práctica de actividad física. Eso sería en cuanto a evolución de los agrupamientos, al número de componentes. Creo que si nos preguntan sobre esto, también sería interesante que le hagamos ver que vamos a organizar los grupos de manera heterogénea y esta heterogeneidad que buscamos la vamos a ir consiguiendo a medida que el curso avance. ¿Por qué? Pues porque vamos a conocer mejor a nuestros alumnos, podremos ir ajustando los grupos de trabajo para que funcionen de la mejor manera posible. Además, los agrupamientos van a ser mixtos, de manera que se promulgue esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres, esa educación en valores, ese objetivo de desarrollo sostenible número 5. Entonces, bueno, se le puede sacar mucho partido si nos hacen una pregunta al respecto, ¿vale? ¿Cómo garantizar la consecución de los diferentes criterios de evaluación? Yo aquí también hablaría de la evaluación continua, de utilizar sobre todo criterios de evaluación más amplios, más grandes, dentro de mi área, trabajarlo en diferentes momentos del curso. Me referiría a esa evaluación continua en el sentido de si un alumno, por lo que sea, no alcanza un criterio de evaluación, que tenga otra oportunidad de mejora. En las primeras sesiones gastar, entre comillas, tiempo para que se conozcan esos objetivos de aprendizaje, qué es lo que esperamos de ellos, incluso enseñarles la rúbrica y que sepan desde el primer momento qué tienen que hacer para sacar una buena nota, es decir, qué esperamos de ellos. Incluso explicarles cuáles van a ser esos instrumentos de evaluación que vamos a utilizar a lo largo de toda la unidad o la situación de aprendizaje, ¿de acuerdo? Más cosillas. Tema de la evaluación formativa. Puede ser que nos pregunte algo en relación a la evaluación, pues porque no le ha quedado muy claro o nosotros no hemos acabado de exponerlo del todo bien este último punto de la evaluación. Bueno, pues si nos pregunta algo sobre evaluación formativa, vamos a poder salir bastante bien del paso, porque nuestra unidad o situación de aprendizaje, a la hora de abordar el punto de la evaluación, vaya a hacer referencia a esa evaluación formativa. Por un lado, podéis hablar de la estrategia evaluativa que nos han ido implementando en los últimos años, ¿no? Si os acordáis, os puse una serie de ejemplos sobre el libro este de Mariana Morales, que ella hablaba de 4 estrategias evaluativas. Hablaba de introducir la rúbrica para calificar, que tiene esas ventajas, 2 ventajas principalmente, que nos va a facilitar la corrección y que los alumnos van a saber en todo momento qué es lo que tienen que hacer para sacar buena nota, rehacer los boletines de notas facilitando dar más información, releer el currículo para ceñirse a los estándares de evaluación y acordar puntos de mejora, ¿no? Algunos de los puntos de mejora de las propuestas que se suelen introducir pues son poner menos nota y dar más feedback, que es algo que al final lo que hacíamos era más calificar que evaluar, una serie de pautas comunes para introducir el portfolio y las pruebas iniciales, ¿vale? Vale, entonces sería un ejemplito que luego pues, podéis completar con actividades que llevaseis, ¿vale? Las preguntas bisagra, KPSI, el ticket de salida o el pase de salida, ¿vale? Ya son preguntas que vimos cuando abordamos el punto de la evaluación a la hora de elaborar el documento. Bien, tema de alumnos que no puedan asistir a clase. Una pregunta que puede ser interesante y que igual en un momento dado nos pilla un poco fuera de juego, porque seamos realistas, no es lo habitual que un niño se ausente de clase por un periodo largo, ¿no? A no ser que sea una enfermedad. Entonces, bueno, ahora hablando de esto, hace un par de cursos, un alumno chino se fue cerca de un mes para celebrar el año nuevo, para ver a la familia, que llevaba años sin ver y tal, ¿no? Entonces, pero bueno, no suele ser lo habitual. Entonces, vamos a lo que nos interesa, es si el tribunal nos pregunta sobre ello, ¿cómo podemos salir del paso?
Bien, en primer lugar, tenemos que contextualizar. Posiblemente el tribunal nos indique la causa de la ausencia de este alumno en clase y a partir de ahí contextualizamos, porque no es lo mismo una actividad individual que un proyecto que estemos trabajando a nivel de grupo, ¿no? A raíz del COVID, el trabajo con plataformas digitales se disparó, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con 2 de ellas principalmente, Padlet y Classroom. La primera la tengo para trabajo cooperativo y colaborativo, para los proyectos que vamos desarrollando en clase. Ellos suben ahí su material, pues, por ejemplo, para la radio, a la hora de hacer la escaleta, el guión, trabajan a través de un documento compartido de Google y ahí pues, se puede justificar al tribunal esa adaptación. Para tareas más individuales utilizo la segunda, ¿vale? Podemos subir tareas, programar actividades, incluso pruebas de evaluación. Se puede hablar también de la flexibilidad curricular. Si un criterio no se ha podido evaluar, imaginaos porque estamos trabajando la expresión oral en grupo, generando un debate, ese criterio se reforzará y se evaluará cuando el alumno vuelva a clase. O si lo queréis evaluar sí o sí, pues se puede grabar en casa, hacer una exposición oral para que nosotros le pongamos la nota correspondiente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sabría usted decirme, imaginaos que estamos hablando de las competencias o hemos hablado de las competencias, hay algo que no le ha quedado muy claro y ellos nos preguntan sobre si nosotros somos conscientes o nos damos cuenta si nuestro alumno ha llevado o está interiorizando un aprendizaje realmente competencial? Bueno, algo por lo que aboga el actual sistema educativo es porque los alumnos adquieran unos aprendizajes duraderos, que no sean alumnos, como decía Pendrive, en los que una vez hacen el examen o incluso antes de que llegue la fecha ya han formateado, han olvidado la información. Por tanto, puede ser que el tribunal nos pregunte al respecto a cómo trabajar para que nuestro alumnado adquiera un aprendizaje realmente competencial y cómo sabemos si ese aprendizaje competencial que están teniendo se puede catalogar como tal. Podemos explicar que nuestro producto final, en el caso, por ejemplo, que hablamos de aprendizaje de servicio, en esa tarea o producto final, pues va a ser transferible a su día a día, ¿no? Es decir, nosotros vamos a buscar su funcionalidad, que no quede entre las 4 paredes de clase. Esa definición de competencia clave decíamos que eran aquellas que los alumnos deben de alcanzar una vez concluya la etapa educativa obligatoria y que les permita incorporarse a la vida en sociedad, a la vida adulta de una manera autónoma y satisfactoria. A través de las metodologías activas también contribuimos a esa transferencia y a esa funcionalidad. El trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo les va a ayudar a resolver esos problemas planteados contribuyendo al aprendizaje competencial. Y por último, tenemos un nuevo elemento curricular con la llegada de la LOMLOE, los descriptores operativos. Con anteriores leyes se nos hablaba de competencias básicas en el origen, luego las competencias claves. Con esta nueva ley se implantan los descriptores operativos. Los descriptores nos indican qué es lo que deben conseguir los alumnos al acabar la etapa primaria para que el aprendizaje competencial se haya conseguido con éxito. Lo cierto es que es un acierto, valga la redundancia, porque antes de la formulación de estos descriptores operativos, pues íbamos un poco dando palos de ciego, ¿no? Nos decían que tenían que alcanzar una aprendizaje competencial, la competencia digital, la competencia lengua y tal, pero no qué punto deberían de conseguir para que ese aprendizaje realmente le permitiese alcanzar tal competencia, ¿vale? Más preguntillas. ¿Cómo trabajar? Aquí lo paso. No, eso es fatal. Vale, un momentito. Este es el periodo prolongado competencial. Un momento que paso. Que no se habían pasado la diapositiva. Aquí. Vale, el tema de la transversalidad. Cómo trabajar con un enfoque globalizado, cómo trabajar los retos del siglo XXI. El tema del trabajo interdisciplinar es otra de las cuestiones que nos puede lanzar el tribunal, a no ser que seáis de primaria en Andalucía, que sí o sí ha globalizado entre esa área instrumental y artística. Vale, puede ser que no lo hayamos reflejado en el documento, en la exposición, o bien porque no le haya quedado claro o tengan dudas de cómo lo hemos puesto. En el caso que nos digan, oiga, usted nos ha dicho que va a trabajar con otras áreas de manera interdisciplinar, que aboga por un enfoque globalizador, pero ¿podría explicarme cómo se coordina con el maestro de esa área? ¿Cómo va a llevar a cabo ese trabajo? En este caso, muy sencillo, salir al paso. Si trabajamos un proyecto a nivel de centro o si trabajamos una situación, una unidad didáctica a nivel de área, pero de manera interdisciplinar con otras, pues les vamos a explicar que mantendremos reuniones de ciclo periódicas, los lunes o martes por la tarde, en función de cuando tengamos la exclusiva. En estas reuniones vamos a concretar cuál
es el trabajo que vamos a llevar a cabo cada maestro de su área, que va a seleccionar las competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos que va a trabajar para alcanzar esas competencias específicas. Además de las competencias clave asociadas, por supuesto, y esos descriptores operativos de los que he hablado hace un segundo. En el caso de que hubiese una actividad complementaria, la celebración de alguna efeméride, pues también se trataría en esas reuniones. Una vez que se han cuadrado esos aspectos más organizativos y curriculares, cada maestro selecciona las actividades que van a girar en torno a esa tarea o a ese producto final. Y le podéis poner algún ejemplo. No sé, estoy trabajando en conocimiento del medio, la ciudad, puedo relacionarlo con educación física porque hago una orientación en el medio urbano. Trabajo los puntos cardinales, la brújula. Una de las actividades en conocimiento del medio es llegar de un punto a otro utilizando un mapa, o en educación física. O en lengua extranjera, inglés, francés, trabajo los animales, puedo relacionarlo con conocimiento del medio, pues porque van a ver los ecosistemas en los que viven en lengua castellana, ¿no? Van a hacer una descripción, una lectura comprensiva, o con música porque van a aprender una canción de los animales, ¿no? Vale, de acuerdo. El trabajo de una actividad complementaria, de una actividad extraescolar, ¿cómo lo llevaría a cabo? ¿No? O incluso nos pueden preguntar si hablamos de lo mismo cuando nos referimos a una actividad complementaria y extraescolar. Empiezo hablando por la segunda parte de la cuestión, el caso que nosotros llevemos una actividad complementaria y nos pregunten sobre ella. Y es algo que estoy viendo en muchas programaciones cuando veo las actividades complementarias extraescolares, que me ponéis actividades extraescolares o sea, me ponéis actividades extraescolares que realmente son complementarias. La visita al castillo de no sé qué, una excursión a la sierra para ver la nieve. Son actividades complementarias, ¿de acuerdo? Las actividades extraescolares son las que se programan por la tarde, el taller de robótica, el inglés o la danza, ¿vale? Vale, eso por ahí. La diferencia entre uno y otro es muy simple, ya lo vimos en las primeras clases, lo vimos cuando abordábamos la programación, lo recuerdo por si alguien no estaba al tanto. Son aquellas, las complementarias, que se realizan dentro del horario escolar, obligatorias y evaluables, y esto tiene algunos matices. Una excursión que llegue después de las 2, de la hora que salen los niños del cole, sigue siendo complementaria, pero el principal matiz viene en el punto de obligatoriedad y de si es o no evaluable. Cuando hablaba de las diferencias entre una y otra, os lanzaba la pregunta: ¿qué ocurre si hay una salida fuera del centro en la que hay que pagar algo de dinero? Pues aquí cambia un poco o cambia mucho la película. Le tendríais que explicar que siempre que esa actividad conlleve una salida fuera del centro y que requiera un aporte económico, no está el alumno obligado a asistir. Yo, como padre, puedo decir que no quiero que mi hijo salga porque me da miedo que le pille un coche, que le caiga un rayo o lo que sea. O no, simplemente no quiero gastarme 10 euros en la actividad. Entonces, siempre que esa actividad requiere un aporte económico o tenga que se desarrolle fuera del centro, no está obligado a participar, pero sí que tiene que asistir a clase. En caso de no ir, tiene que justificar la falta y se queda con el maestro de guardia haciendo un trabajo alternativo que también va a ser evaluado, pero nunca se va a adelantar temario. En cuanto a la actividad en sí, explicar que antes de la actividad complementaria se plantearán una serie de actividades en las sesiones previas de motivación, de preparación o toma de contacto para la actividad posterior, y que una vez que concluya también se realizarán una serie de actividades a modo de síntesis que pueden ser de diversas índole, un debate, un resumen, una exposición a los compañeros, lo que sea. A la hora de la organización, las actividades complementarias tienen que estar recogidas en nuestra programación anual dentro del proyecto educativo. Pero, ¿y si el tribunal me pregunta sobre una actividad que llega a última hora? Pues, por ejemplo, se nos oferta la asistencia a un teatro en inglés o en francés, llega a un circo, o la asistencia a un evento deportivo. Obviamente eso no lo tenemos recogido en nuestra programación. ¿Cómo procedemos? Bueno, pues se tendría que entregar a jefatura de estudio al menos con una semana de antelación todo lo relacionado con esa actividad, horario, persona que lo dirige, tal, recorrido, todo, ¿vale? Y eso también debería ser aprobado en el consejo escolar, ¿vale? Otra pregunta que nos pueden plantear y que podría ser interesante en relación a los libros de texto. Imaginad que le habláis al tribunal del cooperativo, del visual thinking, el aprendizaje de servicio, de mil y una metodologías novedosas. Llega el debate y el tribunal me dice: oye, a lo largo de su exposición me ha hablado de una serie de metodologías muy buenas, muy novedosas, pero ¿qué ocurre con el libro de texto? ¿Usted lo tiene totalmente descartado?
Bueno, pues una posible respuesta sería el hacerle ver que nosotros somos partidarios de cualquier recurso que nos sirva para mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado. Y el libro de texto es un recurso más, como muchos otros, de los muchos que disponemos. No quiere decir que ahora todo se tenga que trabajar con las nuevas metodologías emergentes. En un momento dado, el libro puede ser tan útil como esas nuevas metodologías. Por tanto, además nuestros alumnos aprenderán a manejar la información que vienen en los libros, no solo el trabajo digital con la tablet o con la pizarra, con lo que sea, ¿de acuerdo? De hecho, en mi colegio ha pasado que en una de las tutorías, en la reunión inicial, las familias se quejaron de que el tutor que tuvieron el año anterior, pues trabajaba todo con tablets, con herramientas digitales, y que a los alumnos eso se afectó, afectó a su caligrafía, a la escritura, a la calidad de la letra, y apenas usaban la libreta y mucho menos el libro. Entonces, como seguramente habrá partidarios en el tribunal pro libro y miembros del tribunal que sean contrarios al libro, pues darle una solución salomónica y en la que todos estén contentos, ¿vale? Vale, más preguntillas. A ver, que yo me acuerdo por aquí. Vale, ¿cómo actuaría los primeros días de clase? A ver, aquí paso. Aquí, esta. Vale, ¿cómo actuaría usted los primeros días de clase si le llegase pues, un alumno inmigrante o un alumno que no habla español? ¿Vale? De hecho, algunas de vosotras habéis puesto un alumno o una alumna de habla no hispana en vuestra aula. Puede que tras nuestra exposición al tribunal le quede algún fleco sin cerrar y aproveche el debate para que se lo expliquemos. Bien, ponemos en la situación que nos dice, no, oiga, me ha hablado en el apartado de la atención a la diversidad o en la exploración inicial, que tras esa evaluación inicial ha detectado un alumno con necesidades educativas especiales o un alumno de incorporación tardía al sistema educativo. No me ha quedado claro si ha llegado con el curso empezado, si es nuevo en el centro, si ya llegó al final del curso pasado. Entonces, ¿podría usted explicarme cómo es el procedimiento para la acogida de dicho alumno en el caso de que llegase una vez comenzado el curso? Entonces, en ese momento le explicamos que mi centro tiene un protocolo para alumnos que llegan al centro y desconocen la lengua castellana, que ese protocolo estaría dentro del plan de acogida y que en ese protocolo se detallarían una serie de objetivos, pues, por ejemplo, ayudar con la matriculación, fomentar la integración en el centro del alumno, se realizaría una evaluación inicial tanto a nivel de comprensión oral, escrita, como de expresión oral y escrita, y se podría elaborar una rúbrica para el tipo de comprensión, ¿no? No entiende nada, entiende palabras sueltas, entiende frases sencillas o sigue una conversación con fluidez. Con el resto de destrezas que evaluamos, hacemos lo mismo. Haríamos también una reunión con el equipo docente para explicarle todos los datos obtenidos sobre el alumno y ponerlos en precedente. Nosotros como tutores tendríamos una reunión, una entrevista con la familia para conocer un poco su situación, que nos hablen del alumno, que los conozcamos un poco, que nos pongan en precedentes sobre él y haremos la presentación del alumno o de la alumna en clase. Ya le explicamos a los compañeros que va a venir un niño o niña nuevo a clase, que viene de tal país, incluso se le puede plantear una actividad en la que busquen información sobre ese país, o la capital, o la moneda, o ciudades importantes, gastronomía. Si yo soy de educación física, pueden buscar algún juego o algún deporte tradicional de ese país. Y en esos primeros días, que está con nosotros, pues estaremos más pendientes de él, intentar en todo momento que se sienta cómodo, cada vez más integrado. Podemos asignarle un alumno lazarillo, ¿no? Un alumno pues que esté un poco más pendiente de él por si necesita algo, que no se sienta solo, que esté más arropado. ¿De acuerdo? Más cosillas. A ver qué encuentro yo por aquí. A ver. Tema de la brecha digital. ¿Vale? Aquí educador en valores, no. Vale, el tema de la brecha digital. ¿Vale? Ahora todos trabajamos con nuevas tecnologías, ordenadores, tablets, iPads, presentes en nuestra aula. Raro es el docente que no trabaja con ellos y que propone actividades de refuerzo, de ampliación para cada grupo, elaborando, pues, como lo que decía antes, un Padlet, un Classroom, cualquier herramienta digital. Incluso si trabajamos el aula invertida, los alumnos tienen que ver vídeos en casa o llevar a cabo cualquier trabajo de investigación. Por tanto,
se podría dar la situación de que nosotros trabajemos algunas de esas metodologías que requieren el uso de un dispositivo, tablet móvil, y el tribunal nos pregunta al respecto. Entonces, una posible y probable cuestión es la de qué ocurre en el caso de que un alumno o alumna no tenga en casa un dispositivo electrónico o no tenga acceso a Internet. Teniendo en cuenta que la actual ley educativa aboga por la cultura digital, por la conexión y el trabajo de las nuevas tecnologías, la respuesta no es nada complicada. Nosotros le explicamos al tribunal que una de las líneas generales de actuación pedagógica que tiene planteado el centro es paliar esa brecha digital entre los alumnos, ¿no? Pues incluso podemos decirle el lema, ¿no? Ni un alumno desconectado, ¿no? Algo así que nos inventemos. Entonces, al principio de curso se hace un sondeo en cada clase para ver qué alumnos realmente necesitan un ordenador, una tablet, quién no tiene conexión a Internet en casa, para que el centro se lo facilite. Una vez que se sabe el número concreto, se mantiene una reunión con la familia en la que se le informa del préstamo y de las condiciones para hacer uso pues de ese dispositivo. Entonces la familia firma un documento en el que se compromete a cuidar el material y en caso de pérdida, de mal uso, de deterioro, pues debería de hacerse cargo de la reparación o de dotar al centro con uno nuevo, ¿vale? Se le entrega el órgano una vez que se firma con un pendrive de acceso a Internet, ¿de acuerdo? Bien. Más cosillas. Aquí. Esta podría ser una pregunta un poco más teórica, ¿no? Que hable pues, un poco en relación al enfoque constructivista, ¿no? Que nos digan, oye, usted habla de ese enfoque del constructivismo y tal, ¿podría explicarme un poco qué entiende por él o a qué se refiere con dicho enfoque? ¿Vale? Este tipo de respuestas serían, como digo, más teóricas. Les podemos explicar que abogamos por ese enfoque constructivista porque pretendemos que el alumno construya su propio aprendizaje a través de su experiencia, de su manera de ser, de interpretar la información con la que interactúa. Desde esta perspectiva, el alumno participa activamente en el proceso de aprendizaje. Recordad lo que hablamos de que nosotros los docentes somos meros guías en este aprendizaje y que el alumno es el que ha de ser cada vez más autosuficiente, más autónomo, integrar esos aprendizajes por ellos mismos. Que creo que en la realidad de la aula está ocurriendo al contrario, ¿no? Entonces nuestro rol cambia drásticamente, pasamos de esas clases magistradas en las que el alumno por norma general se iba a despistar a unas clases en las que ahora el alumno es el que toma, entre comillas, el control de clase, ¿vale? Tema de Día del Padre, Día de la Madre, también suele generar algo de controversia, ¿no? Es otra de las cuestiones que se nos podría plantear. Pregunta comprometida, como os digo, que poco o nada tiene que ver con nuestra unidad didáctica o nuestra situación de aprendizaje, sea del tipo que sea, pero bueno, si nosotros hablamos de esa relación con la familia, de cómo se involucran en el centro y cómo colaboran con nuestro trabajo, pues podrían cuestionarnos eso, si estamos a favor o en contra de la celebración del Día del Padre y de la Madre en nuestro colegio. Bien, aquí, igual que antes ocurría, tendríamos que dar una respuesta más personal, pero creo que también podríamos buscar una respuesta más salomónica en la que no nos metamos en terrenos pantanosos. Podría valer si le explicamos que el Día del Padre y el Día de la Madre no ha dejado de celebrarse realmente, que simplemente ha cambiado de fecha y que ahora celebramos en mayo el Día de la Familia. ¿Y cuál es el motivo? Pues porque a día de hoy la tipología de familia también ha cambiado respecto a la familia de corte más tradicional, ¿no? Esa que se estipulaba hace muchos años, la figura del padre, la figura de la madre, que representaba el arquetipo de familia al uso. A día de hoy la familia puede ser muy diversa, madre soltera, padre soltero, niño que tenga dos padres o dos madres, niños huérfanos. Entonces, como digo, el abanico es más amplio y por ese motivo creo que es acertado que se mueva la fecha y se abogue por el trabajo de las familias, ¿no? Por el Día de la Familia. De esa forma, ningún niño, ninguna niña se sentirá desplazado o desplazada, ¿vale? Bien, más preguntillas. ¿Cómo conectamos la programación con la realidad? Una posible pregunta, ¿no? Que una vez que acabemos, que le digamos todas las actividades, que le expliquemos pues, cómo nosotros
llevamos a cabo esa conexión con el entorno cercano, con la realidad de nuestro alumnado. Lo que haríamos sería explicar que efectivamente que a día de hoy la legislación en vigor, tal y como podemos ver, tanto en el preámbulo de la LOMLOE como en el Real Decreto 157, es que nuestro trabajo como maestros, las situaciones de aprendizaje que nosotros planteemos y diseñemos tienen que ser transferibles al día a día, ¿no? De nuestro alumnado, a su entorno cercano, y que no queden en esas 4 paredes de clase. ¿Y cómo hacemos esto? Pues le seguimos explicando que vamos a partir de la experiencia previa de los alumnos, de sus intereses, que vamos a buscar alumnos motivados y con ganas de aprender. También vamos a adaptar la situación de aprendizaje al contexto del grupo de clase. Si en nuestro grupo hay una marcada tendencia al sedentarismo, pues vamos a incitarlos, vamos a activarlos, a motivarlos a hacer deporte. Si al lado del centro tenemos un parque periurbano con un circuito de agilidad, de fuerza, o estos que se están poniendo ahora de moda de calistenia, vamos a aprovechar ese circuito para plantear una situación de aprendizaje, para sacar partido y que ellos fuera del horario escolar hagan actividades en ese parque periurbano. Y luego llevas también un contexto acorde a la tipología del alumnado y del centro que tengáis. Esto ya también lo hemos hablado, pero recordarlo, ¿no? Por si os preguntan algo de esto. Que las familias estén implicadas, que las familias sean de clase media o de clase alta, o ya pues, un poco como vosotros lo queráis plantear, ¿vale? Bien, más preguntillas sobre, a ver que estoy seleccionando aquí algunas, sobre los elementos transversales en el aula, ¿vale? Como sabéis, ahora se habla mucho del trabajo globalizado, no solo entre áreas, sino también un trabajo de los saberes que abarquen otras facetas como la educación en valores o los elementos transversales. Entonces, puede darse que el tribunal me diga, oye, ¿usted podría decirme si considera importante el trabajo de los elementos transversales de esa educación en valores? En caso afirmativo, ¿me puede explicar cómo lo lleve a cabo en sus sesiones o en su situación de aprendizaje? Bueno, partamos de una cosa, no creo que nadie diga, no, yo no considero importante el trabajo de la educación en valores, ¿no? Pienso que todos vais o todas vais a decir que sí, independientemente de que estéis más o menos de acuerdo, porque pueda darse el caso de que un maestro diga, no, esto es algo que se tiene que trabajar en casa, yo al colegio vengo a enseñar matemáticas, lengua, o a leer o a escribir. Cada vez son más, cada vez son menos, pero también lo hay, ¿no? Compañeros de la vieja escuela que no son muy partidarios de perder, entre comillas, tiempo hablando de esto. Yo le respondería que sí, que estoy de acuerdo con ese trabajo, que es importante llevarlo a cabo y que además son contenidos comunes a todas las áreas, por lo que el potencial educativo es muy grande y se le puede sacar mucho partido, puesto que podemos trabajar de manera globalizada, de forma interdisciplinar, lo que vuelvo a repetir, que tiene una gran carga educativa. De esta manera yo les justifico un poco la primera pregunta y si creo que es importante su trabajo. Además, para los que os presentáis en Andalucía, la ley andaluza de educación, la LEA, en su artículo 39, habla de esa educación en valores. ¿Que queréis afinar un poquito más? Podéis incluso hablar de las características o los beneficios del trabajo de los elementos transversales. Su carácter transversal, obviamente, que no aparecen asociados a una sola área, sino que se integran y se asocian en todas y cada una de las materias que forman el currículo, ¿no? Lo que decíamos antes en esa definición, común a todas las áreas. La importancia social, las cuestiones que se integran dentro de ellos tienen un importante significado social. Todos esos problemas ambientales, la salud, la paz, la solidaridad, están siendo constantemente reclamadas por la sociedad para que sean incorporadas a la acción formativa, a la acción educativa. Por tanto, suelen ser temas que por norma general preocupan a los alumnos. Por tanto, podemos partir de esos intereses. Además, son temas que se extrapolan al día a día, por lo que también estamos cumpliendo con ese principio de transferibilidad de que nos habla la legislación actual. Y luego valores sociales. El alumno, sobre todo, debe llegar a adquirir unas determinadas actitudes y a desarrollar unos determinados comportamientos basados en valores libremente asumidos que nosotros vamos a trabajar de manera colaborativa, cooperativa, dentro de clase. Para que estos elementos sean eficaces, deben de estar integrados en las líneas generales de actuación pedagógica, o en los planes, en los programas, los proyectos, incluso en las diferentes situaciones de aprendizaje que conforman las programaciones. Así que podéis afinar un poquito más y explicar que son compromisos a nivel de centro para trabajar las líneas generales de actuación pedagógica y llevar a cabo pues, el buen uso de esos elementos transversales. También podéis decirle que a día de hoy se encuentran integrados en el artículo 6 del Real Decreto 157, ¿no? En esos principios pedagógicos,
e igualmente en los saberes básicos, ¿vale? Bueno, pues quedan quedan 10 minutillos. Los dejamos para las preguntas, las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Y ya dejamos todo esto cerrado, ¿de acuerdo? Mira, aunque el curso acabe hoy y tengáis acceso hasta el día 30, dudas puntuales me podáis preguntar sin problema, ¿vale? Luego ya el tema de revisiones, si alguien necesita alguna revisión extra y demás, me escribís por privado y lo hablamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues dudillas que tengáis, cosillas que queráis preguntarme. Bueno, pues sí, a ver, está escribiendo. A ver. Sí, Mari, cuando salga la convocatoria, si hubiese algo que modificar, pues ya estamos en contacto y lo vemos, ¿vale? No te preocupes, lo he entendido, lo he entendido. ¿Vale? Si una vez que salga la convocatoria y la lea, pues ya la miramos y demás. A ver si se aclaran ya de una vez, sacan la convocatoria, si hay, si no hay, porque la verdad que está todo un poco en el aire y la gente está un poco también o bastante mosqueada y molesta en este sentido, porque claro, hay otras comunidades que ya se han pronunciado, que sí, que no, pero aquí en Andalucía, pues parece ser que todavía no. He leído que había una mesa sectorial, no sé si esta semana o supongo que después del puente, en la que en teoría iban a abordar este tema, a ver si se aclaran ya de una vez, ¿vale? De todas formas, de cara al año que viene, pues ya tenéis vosotras vuestro documento hecho y ya está, ¿vale? Tenéis algo ya ganado. Os ponéis a estudiar temas en el caso de que no saliesen y listo. Bueno, pues nada, chicas, un placer haber estado con vosotros, haber trabajado con vosotras. Ya os digo, cualquier duda puntual que tengáis, pues me la preguntáis sin problema y os intento echar una manilla en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Bueno, pues un abrazote, que os cuidáis mucho, que tengáis mucha suerte y nada, aquí estoy para lo que necesitáis. Venga, un saludo, hasta luego.